Iniciamos el viaje en Acravida para comenzar con toda esta fantasía de los podcasts en esta nueva temporada. Hoy tengo aquí una invitada fabulosa que más adelante se las voy a presentar. ¿De qué hablamos en Acravida? Hablamos de una vida mejor. Hablamos de la forma en que podemos transformar nuestro presente para tener un presente mejor. No trabajar ahora terriblemente para tener un futuro, no, es desde ahora, pero no siempre es sencillo, no siempre es fácil. Y por eso en Acravida hemos estado trabajando con diferentes personas que nos han mostrado procesos, terapias que pueden ayudarnos a eso. Y ahora en esta nueva temporada, aparte de esa clase de invitados, también vamos a tener personas que han hecho cambios positivos en sus vidas en diferentes niveles. Y por eso también las voy a invitar y los voy a invitar a ustedes a que si tienen una historia de superación, de transformación, pues aquí están las puertas abiertas para escucharlos. Mi nombre es Wilson Sarria y les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Y bien, aquí me encuentro con Elizabeth. Elizabeth, cordial saludo aquí en Acravida. Hola Wilson, ¿cómo estás? Muchas gracias en verdad por la invitación. En verdad es un gusto estar contigo hoy aquí. Bueno, no, yo conozco a Elizabeth ya desde la pandemia, desde finales de pandemia, 2020. Ella la conocí en un lugar muy especial. Ahorita ella nos va a hablar de todo eso. Y pues cuando yo la conocí, ella ya era esta mujer súper poderosa, haciendo cosas y evolucionando y creciendo. Pero después me enteré de su proceso. Y entonces por eso dije, voy a invitarla para que ella nos hable de eso. Háblanos primero de a qué te dedicas tú en este momento de tu vida. Bueno, Wilson, yo soy chef, soy barista y bartender, soy especialista en mixología, que es crear a partir del origen, crear bebidas, crear postres. Entonces, mi mundo gira en torno, irónicamente, de la comida. Y bueno, cuéntanos cómo comenzó ese proceso, hace cuánto estás en eso. Bueno, no siempre me dediqué al tema de los alimentos. Digamos que mi fuerte en un principio sí tenía que ver con comida, pero nada con lo que hago hoy en día y era más como el tema administrativo. En mi familia tenían asaderos y me dediqué a eso. Pero hubo una oportunidad que me dio en su momento alguien que se llama el señor Germán Caballero de trabajar en sus pastelerías. Y fue adentrarme en un mundo que me encantó, que me capturó y yo decía, hey, esto me gusta y no solo me gusta, me apasiona. Entonces, considero que cuando a ti algo te apasiona y buscas poderte adentrar en ese mundo, te haces el mejor. Entonces empecé a naufragar en el mundo de la Oh, cocina, de las bebidas y lo primero que estudié fue barismo. Luego del barismo me interesé mucho por la coctelería y dije, bueno, ok, vamos a estudiar coctelería a ver cómo nos va. Y fue maravilloso. Como que a medida que iba avanzando, a medida que iba dando pasos, más me gustaba. Y pues por último, como para completar la pacha, siempre digo yo, quise terminar mi tema en cocina, entonces me titulé en cocina con especialización en cocina internacional, pero siempre haciéndole énfasis a los postres y a las bebidas, porque fue algo que me encantó, que me cogió, me capturó y estoy todavía encerrada en esa burbuja de crear, de construir, de ayudar a muchas personas a crear sueños. Yo siempre digo, estamos creando sueños hoy porque es plasmar muchas veces la idea de alguien en una bebida o la idea de un panadero o la idea de un pastelero puesto en una copa o en un plato o en un postre. Entonces ahí nació la idea de adentrarme en este mundo. bueno, pero ahorita uno mira tus redes sociales y te ve haciendo ejercicio todos los días, haciendo un montón de cosas, ejercitándote, pero eso antes no era así. Cuéntanos un poquito de la tú, digámoslo así, del pasado. Uf, bueno, todo en la vida, yo siempre soy partidaria de las tres caras de la moneda. Entonces, te voy a hablar de mi primera cara.
Mi primera cara, 17 años, 56 kilos de peso. Yo decía, soy Barbie, linda. Pero vino el tema de ser mamá. Cuando fui mamá, desarrollé obesidad mórbida. Llegué a nivel 4 de obesidad mórbida con 145 kilogramos. Si me da nostalgia, perdóname, solo que es eso que todavía me toca un poquito cuando vuelvo atrás. Ujú, claro. Entonces, obviamente terminé el embarazo con depresión postparto. Hoy en día, digamos que ya mi hija va a cumplir 17 años y todavía le pido perdón porque creo que en muchos sentidos la herí, porque digamos que descargaba en ella el verme así, el sentirme así, la frustración, el estar así. Y no solo eso, es que cuando tú eres obeso, eres feo para todo el mundo. Entonces, ahí es donde empieza el tema del amor propio, que a los obesos no nos lo inculcan y a los que antes no lo éramos y entramos a ese mundo es aún peor porque te encuentras con el tema de la ropa, que es algo tenaz. Ir a comprar ropa para una talla 24 de pantalón era impresionantemente terrible. Soñaba con poderme poner unas botas. Hoy en día tú has visto, uso botas divinas, pero no lo podía hacer porque mi pie era gordo, entonces no me cabían los zapatos, no me encajaba nada y era supremamente complicado. En ese entonces también hubieron de moda los zapatos pisa huevo y soñaba con que un pie me cupiera ahí, pero nada, me tocaba usar zapatos de hecho de hombre en tallas grandes porque mis pies eran muy anchos, muy gordos. Entonces pasé de usar ropa súper bonita a solo las sudaderas, a solo los leggings, a enfrascarme en un mundo donde no solo la sociedad, sino también mi núcleo familiar, los amigos, pero está gorda, pero está gorda, pero está gorda. Y ahí fue donde vino también el tema de mi hogar, porque fue como el debut y la despedida de los kilos de más. Entonces, irónicamente, muchas veces elegimos a las personas pensando que nos van a amar como somos. Y no pensamos en que primero debemos amarnos nosotros. Eso lo pienso hoy en día. Eso lo piensa hoy Elizabeth Vargas López con 33 años. Pero en ese entonces no lo pensé. En ese entonces, digamos que me sujetaba mucho a la dependencia de que esa otra persona me quisiera, de que esa otra persona me aceptara porque yo no me aceptaba. Y el mundo entero me hacía creer que nadie me iba a aceptar por el hecho de tener kilos de más. Entonces, viene luego ese proceso en el que nos involucramos muchas mujeres, que es algo que hoy en día defiendo mucho porque pues en mi equipo de trabajo tengo muchas mujeres y digo, hey, bajo ninguna circunstancia te puedes dejar maltratar, ni física, ni psicológica, ni de ninguna manera, porque creo que inició el maltrato ahí, ¿sí? Inició el maltrato ahí donde obviamente me denigraba su familia por el hecho de ser gordita, me denigraban sus amigos por el hecho de ser gordita y hasta en mi mismo núcleo familiar había la gorda. Entonces siempre era el tema de la burla, el chiste jocoso que sacan del gordito estando el gordito ahí, que es algo muy incómodo. El cuando la gente te decía, no, pero es que está gorda, pero y reunión familiar y la gorda. Entonces yo decía, por Dios, llegué a tocar fondo, tuve 2 intentos de suicidio, porque hoy en día, digamos que en ese entonces, antes de que pasara por ahí, era de las personas que criticaban a la gente que llega a ese punto de desesperación donde no das más, donde dices, em, ¿por qué la gente hace eso? El que se intenta suicidar está loco. Y creo que solo hay que vivirlo. En ese punto de desesperación, donde ya no sabes qué hacer, donde has tocado todas las puertas. Mira, Wilson, yo salía a trotar en las mañanas por toda una ciudadela que hace como 10 kilómetros, que hoy en día ya no los corro, pero en ese entonces salía a trotar. Iba al gimnasio. Si me decían que esta era la pócima de los secretos que adelgazaba, yo a todo le hacía. Y era más frustrante aún ver que nada pasaba, ver que en vez de bajar, subía, que en vez de que me alentaran, me echaban para atrás y yo decía, "Ey, la etapa fue para entrar a esa tercera cara
porque esa fue la segunda cara que viví, la moneda el centro de la moneda, Sí. cuando ya no pude más. Entonces empecé a tocar las puertas de los médicos y en ese entonces un médico, me acuerdo muchísimo, me dijo que no me iba a mandar más a nutricionista. Le dije, no, no me mande más. Estoy cansada de ir a los nutricionistas a que me digan, tiene que adelgazar, tiene que adelgazar, tiene que adelgazar, tiene que adelgazar. Y obviamente yo decía, pero si hago todo lo que me dicen y no funcionan, pues, ya no más, ¿qué más voy a hacer? Entonces fue cuando me recomendaron la Clínica Santa Viviana, que es una clínica especialista en obesidad, y empecé a asistir y empecé a ir a controles y demás. Me pusieron una dieta con un protocolo que aplico todavía, que es las reglas de oro, en los modos en los que uno debe comer, las veces que uno debe masticar, lo que debe comer, lo que no, lo que etcétera, conteo de calorías, ejercicio en forma, y me metí a la vida CrossFit. Me metí a la vida CrossFit porque obviamente me recomendaron un bariatra. Entonces, cuando ya te recomiendan un bariatra es porque tu caso está tenaz. Así como lo vemos en los Ujú. programas de Estados Unidos, donde la gente pesa 200 kilos y se somete a este tipo de tratamientos y uno piensa que es mentira o que es el efecto milagro. No, no es un milagro. O sea, someterse a una manga gástrica o a un bypass gástrico, lo que conlleva es que el bypass gástrico reducen tu estómago, lo cortan, lo hacen más pequeño, Ujú. eliminan parte de tu intestino delgado para que la absorción de los alimentos sea mucho menor. ¿M? La manga es algo mucho menos agresivo porque en el bypass tú quedas dependiendo de medicamentos, de vitaminas, de muchas cosas. Sí, Mientras que claro. en la manga simplemente es una reducción de estómago. Te cogen y te cortan tu estomaguito y te lo hacen más pequeño. El que bajes o no depende enteramente de tu voluntad, de que de verdad le pongas la voluntad a la dieta, al ejercicio, a cerrar porque literalmente es eso. Y yo decía, Dios mío, el médico, yo tenía 145 kilos y el médico me dijo, con la manga al menos vamos a perder 20 kilos. Y yo decía, pero 125, o sea, sigo siendo grandísima. O sea, no voy a bajar nada. Y ahí fue donde dije, a puertas de mi separación, porque todo esto de la obesidad me llevó también no digo perder, pero sí, después lo veía así, como que había perdido mi hogar por los kilos. Entonces, ha sido un camino largo, pero entré a ese camino y dije, bueno, ok, vamos a ver si bajando de peso me va a querer. Irónicamente lo pensé en su momento así. Yo decía, de pronto me vuelve a ver como me vio cuando estaba antes. Hey, volvemos a sacarla del estadio. Pero resulta que pues esa no era la idea. El tema es que cuando empiezas un camino tan largo, donde empiezas a apostar por ti, también empiezas a rodearte de otro tipo de personas que te aportan una autoestima, que te aportan valor. Entonces, en el camino empecé a decir, hey, o sea, no soy yo la que merece, no me merece. Entonces me metí en la cabeza de que no era por él, era por mí. Y si el médico me decía a mí, tienes que comer 4 onzas, yo me comía dos. Si el médico me decía, haz una hora de ejercicio, hacía dos. Yo llevé todo el extremo, todo. La dieta, el ejercicio, todo, todo. Fue asombroso porque yo ingresé al quirófano con 145 kilos y en 3 meses había logrado estar en 91 kilos. Y para mí era increíble. Pero todos los días, así como me ves en mis videos o mucha gente que me sigue en mis redes sociales, porque gracias a Dios soy muy, muy seguidita, eh, me dicen, pero ¿y tú no llegas cansada de los negocios, de los restaurantes, de las panaderías y llegar rendida a irte a entrenar? Porque entreno en las noches, entreno desde las 10 de la noche hasta 1 o 2 de la mañana muchas veces. Dicen, ¿y cómo le haces? Y yo, no voy a volver atrás. Y me lo puse y me lo marqué en la cabeza, no voy a volver atrás. Entonces ha sido un camino muy largo, donde el proceso y digamos que el avance ha sido por sacrificio total y ante todo por aprender a amarme a mí misma. Porque creo que si no hubiese logrado ese nivel de amor propio, de decir, venga, pero yo tengo que estar bonita por mí, tengo que arreglarme por mí, salir hermosa por mí, luchar por mí,
y dedicarme a mi carrera, a mi profesión. Empecé a participar en concursos, me metía en una cosa, en otra. En cuanta cosa me decían, hey, hay para hacer esto, yo, hey, hagámoslo. Me metí al emprendimiento de hacer mi propia empresa, de ayudar a crecer a otros muchos, de ayudar a otras muchas mujeres que de verdad no logran despegar y conmigo entrenan muchas chicas. Entonces yo decía, "Ey, se puede, se puede, se puede, se puede". Y ha sido maravilloso lograrlo, pero ahí no termina todo. Ahí viene el tema de qué pasa con tu cuerpo cuando tú pierdes tanto peso, Wilson. Em, pues que de estar como una uva redondita, quedas como una uva pasa. Fea la comparación, pero así, literalmente. Entonces vienen las estrías, la piel que cae en los brazos, la piel que cae en el abdomen, la piel que cae en las piernas. Entonces, ya no te deprimes porque estás gordo, ya te deprimes porque obviamente estás flácido. Por totalmente, de hecho, mira, no me da pena. Estoy en el tema Sí. de que me realizar una cirugía estética para poder retirar el exceso de piel, porque mira, o sea, he bajado tanto de peso que obviamente tengo piel suelta y aunque me mato entrenando, hay cierta parte del tejido que no vuelve a adherirse más porque ya se adherió lo que podía adherirse, ¿sí? Pero pues lo estiramos demasiado, entonces obviamente nos va a quedar un espacio gigante en nuestra piel. Pero a grandes y a cortos rasgos, digamos que ese es el camino que he ido recorriendo para la pérdida de peso, que viene acompañado pues obviamente de muchos, muchos trances emocionales, porque créeme que la obesidad es algo que va acompañado al 100% de trances y de baches y de huecos grandísimos emocionales. Y emocionales cuando tú no tienes amor propio, cuando no te aceptas, cuando esperas la aceptación de los demás y no dices es por mí, sino es por los demás. Entonces, tocar esa puerta y lograrlo fue algo que me costó mucho trabajo. También después de haber bajado de peso tuve como baches anímicos donde volví, toqué fondo y yo decía, me tengo que levantar, o sea, yo puedo. Pero en su momento cuando llegaron estos baches, yo decía, no puedo, ya, me rindo, no doy más. Te llegan los ataques de ansiedad, de querer comer, de la gaseosa, que es lo primero que dejé hoy en día, gracias a Dios, no tomo gaseosa, no tomo Coca-Cola. Em, que quería un tamal, que quería la carne. Yo dejé la carne hace ya casi 12 años, pero yo era muy carnívora. A mí me encantaba la carne asada con papas saladas y yo decía, qué emoción, qué rico. Y tener que decir no, empezar a decir no a muchas cosas, a los pecaditos. Hoy en día peco, pero muy poquito. Y ya de una manera más responsable, pues porque decimos, entrenamos muy duro para pecar sin culpa. Ese es el lema en el gimnasio. Pero digamos que pienso que ha sido un camino en el que el ánimo, el autoestima y el ser uno aguerrido es lo que ha marcado como tal el poderlo lograr. Cuando tú quedaste embarazada, ¿cuántos años tenías? Fui mamá muy joven, fui mamá de 17 años. Claro, es que literalmente eras una niña en ese momento. Y en ese instante, o sea, durante el proceso del embarazo fue que comenzaste a subir de peso. Bastante. Yo inicié mi embarazo con 56 kilos y lo terminé con 99. Ok, entonces, claro, ahí fue donde comenzó todo ese enfrentamiento a ese cambio, a ser mamá tan joven y luego a tener ese cambio corporal tan drástico. Y hay una cosa que yo pues quería como sintetizar de cierta manera. Somos demasiado jóvenes y hay un montón de procesos que no hemos llegado todavía a vivir porque nos toca crecer para madurar, pero a ti te tocaron dos cosas muy duras cuando eras muy, muy, muy joven. Entonces, digamos que para comprender un poco todo ese estado mental tuyo de la depresión postparto, que en un principio para los que quiero como que lo entiendan, la depresión postparto no es algo que les dé a las mujeres porque sí, se deprimieran y ya. No, es un proceso que para muchas mujeres que después de que tienen al bebé, los procesos físico-químicos producen esa depresión. O sea, y es muy complicado, digámoslo así,
hacerlo solos, enfrentarlo solo. Uno necesita un terapeuta y un proceso físico-químico. Cuando no se tiene, porque como uno no sabe que eso está así, entonces, claro, es algo que lo va a tomar a uno con la guardia abajo y va a ser más complicado. En ese sentido, te quería decir, pues que obviamente no tenías las herramientas suficientes para poder enfrentar esas dos cosas, porque la depresión postparto era lo que estaba por encima de tu capacidad, aparte de que verte, digamos, con esa talla tan grande, también aumentaba muchísimo más tu estado de depresión. Entonces, sentirse De acuerdo. culpable con tu hija, pues obviamente, sí, uno no tienes el control. O sea, si fueras una mujer de 40 años a la que le pasa lo mismo, dice uno, bueno, sí, ella tenía como más madurez y se dejó caer, pero una persona a los 17 años que tenga que enfrentar todo eso, pues obviamente las herramientas no eran las suficientes. Entonces, no creo que haya, tal vez sea bonito que le digas a tu hija que te disculpe, pero también se trataba de que te tocó muy complicado y no había las suficientes herramientas. Lo otro es que a pesar de eso, pues lograste salir de ahí. Ahí sí hay un mérito extraordinario. Eso me parece realmente increíble. ¿Cuánto tiempo después de que ya, digamos, terminaste con ese peso extra, cuánto tiempo pasó hasta que comenzó el proceso para perder el peso? ¿Cuánto tiempo duraste así? Yo digo, duré en la pesadilla. Lo que pasa es que yo amaba mi físico muchísimo. Hay una parte de mí que no sé si te conté en algún momento en un estudio que hicimos juntos, que yo me dediqué por mucho tiempo a la música, como desde que tenía 11 años, estudié técnica vocal y amaba la música y era mi mundo. Entonces, obviamente, yo iba a cantar a plazas de toros, a ferias y fiestas, y pues obviamente usaba trajes que dejaban ver todo. Y ya tener que decir, "Ey, o sea, ya no puedo dejar ver nada", porque me daba terror. Entonces, pues era como, y yo la veía, y yo decía, todo por ella. Y hoy en día digo, "Ey, ese es mi tesoro y mi valor más grande es ella". Pero en ese momento empezó, digo yo, el tiempo del horror, porque fue empezar a vivir muchas cosas que tal vez nunca había vivido. Digamos que yo tenía 17 años, pero yo sentía que el mundo giraba a mi alrededor. Pues obviamente trabajaba con muchísima gente. Yo salí de mi núcleo familiar muy, muy chiquita. Entonces, digamos que también pasé por cosas como el abandono. Hoy en día, digamos que tengo una buena relación con mis padres, pero en ese entonces no existían. Vivíamos y nos dividimos muy, 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 muy pequeñitos, entonces, y yo ya no vivía con ellos, ya era una persona independiente, ya valía por mí misma, entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Si mi mundo era la música, entonces yo decía, ¿y ahora? Ni me cabe la ropa, ni me cabe absolutamente nada, yo decía como, ¿cómo carajos le hago? Entonces fue cuando dije, bueno, ok, vamos a empezar a ver qué podemos hacer. Y empecé a buscar mil opciones, que la dieta, que el ejercicio. Y en ese lapso pasaron 8 años, casi 9 años, en los que obviamente a diario luchaba y me frustraba y lloraba, te lo juro, impresionante. Para mí era lo más triste ir a comprar ropa. Yo odiaba las navidades porque yo decía, "Ay, nada me queda. Yo quiero esa chaqueta y no existe la talla para mí. No, yo quiero esos zapatos y no los puedo ni mirar porque pues no me van a quedar". Entonces, obviamente venía como el tema de frustrarte más y frustrarte más y frustrarte más. En el tema de que nosotras las mujeres somos muy de la vanidad, muy de lo que deseamos y no lo podía lograr. Entonces, fueron 8 años de darme duro a mí misma en donde decía como no voy a poder, me voy a quedar así. Y me decían, mírese, ¿quién se va a fijar en usted? Y yo, entonces, era darse uno duro en el autoestima, en el ego, en el amor propio, pero hoy en día considero que es una variable muy, digamos que es engrandecedor. Hoy en día no existe la palabra de nadie que yo diga como que voy a sufrir, no. Yo digo, vengo de grandes batallas, las he logrado y puedo con más. Dios no le da a uno una batalla que no pueda librar. Dentro de ese proceso, ese tiempo que tú
estuviste batallando contra eso de manera infructuosa, por decirlo de alguna manera. Siempre hay como un punto, y creo que lo mencionaste, pero quisiera ahondar un poco en eso. Hay un momento en el que uno dice no. O sea, yo ya intenté todo, yo ya hice todo, pero tengo que hacer un cambio. Algo pasó en tu vida que te dijo, ya no más. O sea, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya no más. Esto tiene que cambiar. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue realmente el suceso? ¿Lo tienes grabado en tu mente o fue como más largo o fue algo muy puntual? Fue muy puntual, muy, muy puntual. Em, Creo que el momento caótico, el momento duro fue una infidelidad. Una Mm, infidelidad donde viéndome a los ojos me dijeron, mírate, porque nadie se va a fijar en ti. Y me acuerdo de estas palabras, es algo que pocas personas han oído y hoy me atrevo a abrirlo para ti. Me acuerdo muchísimo que cuando le reproché, lo primero que le pregunté después de años juntos era, ven, ¿tú me quieres? Y me dijo, no. Entonces, para mí fue caótico porque yo le dije como que, ven, como, si no me quieres, ¿tú por qué vives conmigo? Y esta palabra marcó el inicio del fin, por lástima. Entonces yo dije, o sea, no merezco la lástima de nadie. Y cuando él me dijo por lástima, o sea, mírate, ¿quién se va a fijar en ti? ¿Quién va a estar contigo? Yo decía, soy una mujer que independientemente de todo era autosuficiente y lo sigo siendo, independiente, me ha ido bien en la vida, gracias a Dios, y siempre ha sido así. Pero yo decía como que me merezco un poquito más y no que me hagan la vida miserable de esa manera. Y lloré y ese día dije, aquí se parte la historia en dos. Y tomé la decisión propia de decir, voy a cambiar mi vida. Y ahí fue donde empezó todo. ok, claro. Es muy triste. Pues hoy Mm, estamos aquí en Acravida, de cierta manera, hablando de cómo tener una vida mejor y tú eres un ejemplo r- fehaciente. Dentro de los talleres y las charlas que a veces tengo que dar, encuentro con muchas personas que dicen, no, yo no puedo tal cosa, yo no puedo tal otra. Y por eso primero traje terapeutas que nos mostraran procesos para poder cambiar desde el duelo, desde la felicidad, desde las relaciones comerciales, las relaciones sentimentales, las relaciones conmigo mismo. Bueno, pero tú eres ya la muestra y espero tener más invitados así con esa fortaleza extraordinaria de que si uno realmente se lo propone, lo puede hacer, a pesar de que haya sido muy, muy difícil y muy desagradable. Ya en el otro podcast, que es el de la teoría XY, que hoy estamos en Acravida, pero ya hablando de los hombres, también relacionarse tan joven y involucrarse y comprometerse con alguien tan joven para vivir toda ese proceso y estar con la persona equivocada, pues imagínate todo lo que llega, le puede llegar a uno a afectar todavía muchísimo más. En este caso, creo que aunque haya sido complicado, doloroso y terrible, también fue ese punto de inflexión donde dijiste, pues ya no más, o sea, no puedo seguir permitiendo esto, que yo lo permita que esto pase en mi vida, entonces voy a tomar las riendas y voy a hacer que las cosas cambien. Y a pesar de que no fue sencillo, sí lo conseguiste. Cuéntame cómo llegaste a la clínica, cómo fue ese proceso para llegar allá. El proceso fue complejo. Primero porque el acceso a ese tipo de tratamientos médicos, todas las EPS los niegan. Entonces, al ser de alto costo, ya lo estigmatizan a que es por vanidad y no por salud. Entonces, era el no aprobado, no aprobado, no aprobado, no aprobado. Y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, yo dije, me voy a dar la batalla, voy a lograrla. Entonces, cuando por fin pisé la clínica, yo ya tenía anestesiología, exámenes, lo habido y por haber. Entonces ya empecé con el tratamiento en el que la primera regla que te ponen para poderte realizar una manga es sí o sí tienes que perder peso. Entonces yo decía, no lo he logrado en 8 años, ¿cómo lo voy a hacer en tan poquito tiempo si te dan 6 meses para lograrlo? Y yo decía, Dios mío, y lo mínimo son 11 kilos.
Entonces yo decía, no, no, no voy a poder, o sea, para mí era, yo salía todos los días de la clínica pensando en qué carajos voy a hacer para poder 11 kilos. Pero al Entonces, fin lo conseguiste por vía de la EPS, o sea, ¿lo sí, lograste por ese sí, lado? claro. Ok, ok. Bueno, y Tuve que entonces, recurrir al método legal, obviamente ok, de la tutela, ok. pero sí lo logré por medio de la EPS, fue aprobado y yo decía, ve, y lo voy a lograr y si en tutelé, gracias a Dios, bendito Dios, cuento con muy, muy buenos amigos y tengo una amiga que en ese entonces era la alcaldesa de la localidad de Bosa, que puso un abogado a mi disposición y me dijo, pásale la historia clínica, todo, él te va a ayudar. Y fue así, nosotros plantamos la tutela hoy y a los 3 días exactos, ¡fum!, me llamaron fallo a tu favor. E inmediatamente la EPS tenía 24 horas para agendar como tal la cirugía, porque pues yo ya tenía todo. Entonces, ya lograrlo fue maravilloso. Ya ese fue el paso final. Pero cuando empecé con el tratamiento, primero pues te empieza a ver un psiquiatra con psicólogos, con nutricionistas, a ver si tienes apnea de sueño por el peso, a ver si sufres de alguna otra enfermedad dependiente por el peso, ver que seas una persona no hipertensa, que puedas lograrla en una cirugía como esa. De Ujú. hecho, recuerdo muchísimo que a mi mamá le dijeron, imagínate, le dijeron, es que ella está muy joven, lo ideal no sería que se someta a una cirugía como esta porque sí o sí se puede morir. Entonces, mi mamá dándome psicología de que cómo se le ocurre, de que mire, que no se la haga, de que mire, y yo empecinada en no, yo la voy, y yo decía, lo tengo que lograr. Entonces, obviamente, fue el tema de que esperaba mucho la compañía de parte de esa persona que era mi compañero en ese entonces, y nada. Pues llegar con mi mamita, que yo digo que hoy en día es donde uno dice, los papás son eternos porque siempre están ahí. Y fue ella la que estuvo conmigo ahí. Y fue más terrible cuando desperté, porque te cuento que, bueno, el lograr los 11 kilos, yo recurría a cuanta cosa me dijeron que hacía. Que si eran 4 litros de agua, yo me tomaba 5, que no le podía echar sal a la comida. Mira, fueron como 3 meses comiendo sancochado. Y sancochado, Wilson, te hablo de sancochado, eran en verdad espinacas con pescado, sancochado con sal y tomate y cebolla y para de contar. Entonces, obviamente, eso era el desayuno, eso era el almuerzo, la cena era una galleta de soda, un café y ya, o sea, era, quité la alimentación al 100% y a mí me daban unas crisis de hambre que no te alcanzas a imaginar. Y a eso súmale que pues ya estaba dedicada al tema de las pastelerías, entonces uno viendo dulce todo el día, a dieta y con hambre, imagínate, pues uno llega al punto en el que uno dice, hey, o sea, no la voy a lograr. Y no, y sin embargo, yo miraba atrás y claro, empecé a ver en la báscula, en esta semana, porque era semanal el control, bajaste 1 kilo. Y yo, ay, amén. Yo salía motivada, pero motivada de esa clínica porque yo decía, tengo que lograr los 11 kilos. No los logré, Wilson. Yo logré, creo que 7 kilos en los 6 meses. Y 7 kilos es muy poquito para perder en 6 meses. Yo decía, Dios, o sea, no la voy a lograr jamás y me van a decir que no. Mi miedo más grande era que me dijeran que no, porque lo primero que hace un bariatra con el área psicológica es someterte a la voluntad, porque obviamente es una cirugía tan delicada que es como que acaban de coser un baloncito que si tú le vas a echar y le vas a llenar y a llenar y a llenar, el baloncito se va a romper. Ujú. Entonces, eso es lo que puede pasar con tu estómago y te puede ocasionar la muerte. Mucha gente, digamos que no tenía el conocimiento y lo tuve mucho después de mi cirugía, y es que mucha gente ha muerto después de un bypass, sea la manga gástrica o sea el bypass gástrico, y han muerto básicamente por eso, porque no pueden controlar su ansiedad y porque empiezan con crisis de ansiedad de comer y comer y comer, pero tu organismo ya no tiene esa capacidad, entonces eso desencadena crisis gravísimas que te llevan a urgencias y posiblemente a la muerte. Entonces, primero que todo, te tienen que mentalizar a que es un cambio de vida. No es un cambio mientras te hacen una cirugía en la que van a restringir tu alimentación, sino es un cambio de vida. Porque si tú no cambias tu vida aquí, pues relativamente te vas a morir. Y yo eso lo tenía muy claro. Yo decía, bueno, ok. Entonces el médico me dijo, el doctor Félix Vaquero, un gran bariatra, me dijo,
yo veo la voluntad, te voy a probar la cirugía. Yo brincaba ese día de felicidad, yo no lo podía creer, pues imagínate, yo decía, no, voy a volver a estar como antes, yo sé que sí. Cuando me la aprobaron, un 17 de diciembre, 1 de la tarde, quirófano. Yo, Dios mío. Cuando me volví a ver al espejo, después de salir de cuidados intensivos, después de pasar por los posoperatorios, y llevaba mucho tiempo sin verme la cara, es que si tú ves las fotos, tú dices, por Dios, esa no era, porque es un cambio impresionante. Entonces, no me reconocía. Te lo juro que cuando yo me vi al espejo, Wilson, lloré demasiado. Yo decía, no es mi cara, o sea, no soy yo. Y yo me tocaba ver si era verdad. Si era yo, porque obviamente no tenía cuello. De por sí el cuello se me venía con la parte superior porque pues era muy grande. Y a eso sumarle que el que se me vieran estos rasgos acá, este huesito de acá que uno dice, hey, eso solo se le ve a las flacas. Entonces yo decía, no lo puedo creer. Y ese fue el primer paso. No sé si para mi fortuna o mi desgracia, en ese entonces empecé a trabajar para poder estudiar gastronomía en una obra. Entonces era encargada de recibir acabados en una obra en Funza y obviamente pues tenía demasiados hombres a cargo. ¿Qué más le puede subir el autoestima a una mujer que está en proceso de bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar que eso? Entonces, obviamente, primero, pues, ¿qué ejercicio suba y baje esas torres, 9 pisos todo el santo día, uno en ese calor impresionante? Eso ayudó a que fuese el proceso más rápido del mundo y yo agua, agua, agua. Y mi tacita del almuerzo era del tamaño de una lata de atún. Entonces, esa era la capacidad que tenía que comer. Y yo llevaba la latica y me comía la mitad, porque yo decía, tengo que bajar. Entonces ya me regañaban, mi mamá me regañaba, tiene que comer, se va a enfermar, después se va a morir. Eso. Y ella me daba látigo como que, hey, coma. Pero fue donde empezó el tema de darme cuenta que, hey, de que no eres la peca del banano, o sea, no eres desagradable para el resto del mundo y hay muchas personas que te van a encontrar maravillosas sin importar tú cómo estés. Entonces, fue donde empecé a ver que la razón que había elegido para el cambio, que era volver Sí. a que me quisieran, a mendigar, no era, Ujú. que esa no era la razón era yo. ¿Sí? La razón era mi autoestima, la razón era mi amor propio, la razón era sentirme bien conmigo mismo, amarme a mí cuando me viera y decir, me veo linda, hermosa, bella, preciosa, como digo hoy en día. Y yo decía, ¿por qué caí ahí? Entonces ya empecé como en el tema de empezar de ceros. Y digo empezar de ceros sola, me separé y obviamente al separarme, mi hija no creció conmigo, creció con su papá, que fue el bache que más me hundió, pero que a la vez también me sacó porque entre la depresión, la dieta, la cirugía y todo, pues se me juntó y yo me mataba entrenando y yo decía, tengo que poder porque tengo a quien darle un ejemplo en la vida. Y hoy en día me siento orgullosa de verdad de poder decir, ella dice, mi mamá es una guerrera y es un ejemplo de vida y es lo que yo más aspiro a hacer. Y cuando ella me dice, yo quiero ser como tú, yo quiero estudiar lo que tú estudiaste, yo le digo, bien, cuenta conmigo. Claro. Eh, sí, esa es la moral, por decirlo así. Bueno, y ahora, después de que todo eso ha logrado, digamos, un resultado positivo para ti, ¿cuáles, cuáles son como tus verdades absolutas, aparte de las cosas que hago, las hago para mí? Esos secretos que descubriste desde la chica de 17 años a la mujer que eres hoy y que dices, vea, esto yo no lo sabía y si lo hubiera sabido antes, tal vez me hubiera ahorrado alguna que otra piedra en el camino. ¿Cuáles son esos secretos que nos puedes compartir ahora que has descubierto en todo este trajinar? El primero, y creo que es la más grande verdad, y es que uno como persona tiene que vivir todas tus etapas. ¿Cómo vivir sus etapas? Digo yo, su etapa de fiesta, su etapa de discoteca, su etapa en el caso de los hombres de mujeriar, en el caso de las mujeres de darse una vida al máximo, porque cuando tú empiezas una relación tan joven,
un hogar tan joven, donde no has vivido, donde no has quemado etapas, cuando llegas a la edad de 20, 22, 23 años y ya estás atado a alguien, porque eso es un hogar, sí o sí es ya una responsabilidad donde tú tienes que estar entregado, donde tú ya tienes que tener una realidad y una responsabilidad. Y yo quiero salir de rumba, y yo quiero ir a viajar, o yo quiero conocer otras cosas, no lo vas a poder hacer porque ya elegiste estar así. Entonces es donde Oye, empiezan a haber problemas de infidelidad, de infelicidad, de sentirse una persona encarcelada, de sentirte totalmente cohibida. Y ahí es donde empezamos las mujeres a ir en retroceso y los hombres a fallar, ¿sí? Porque ese es el tema, ¿sí? Cuando tú no vives lo que tienes que vivir y empiezas a querer desear vivirlo, te pongo un ejemplo hipotético, el núcleo de amigos de hombres de 25 años que nos vamos a ir a jugar bolos. Uy, chévere. No, pero yo no puedo porque mi esposa, pero porque tienes que pedir permiso o porque lo que sea. Entonces ya empieza ese estigma social donde la misma sociedad te dice como viva, o sea, y es la verdad. Cada vez que en mi núcleo social los chicos inmigran, tengo un gran equipo de trabajo que es algo maravilloso, que está conformado de hombres y de mujeres, de mamitas, cabezas de hogar, de chicas que de 19 años me dicen mi esposo y yo, ahí es donde digo como que, ay Dios, va a sufrir. Sí, y no por desearle el mal a nadie, solo que uno ya es consciente de que les falta mucho por vivir, ¿sí? Entonces, creo que es el mayor secreto y es aprendí a que hay que vivir. Eso es lo primero. Lo segundo, primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Por qué? Porque considero que cuando no te amas a ti mismo y no te aceptas físicamente hablando como tú eres, nadie te va a aceptar. Entonces, el tema de no me puedo poner esto porque ¿qué van a decir? No, ¿qué van a decir? No, siéntete bien tú, eres tú. Y yo creo que aprendí eso en el que a mí a veces, digamos que me juzgan, me encantan las minifaldas después de los 30. ¿Por qué? Porque amé mi cuerpo y amo mis piernas y trabajo durísimo en el gimnasio esas piernas para que pueda lucir una minifalda. Entonces, no, pero de 30 años y en minifalda, y yo, desde que yo me sienta bien conmigo misma, desde que yo me sienta acorde, obviamente se llama amor propio y tengo que amarme yo y aceptarme yo. Obviamente soy amiga 100% de la pulcritud, de que las mujeres sean damas, pero pienso que no tienes que limitarte por el que dirá. Y eso fue una base fundamental. Y mi secreto, creo que ha sido el más guardado. Yo hoy en día lidero de una manera muy bonita varias empresas. Y créeme que lo que más me dejó de aprendizaje, de lección de vida, el carácter. El carácter pienso que no es algo con lo que tú naces, es algo que te forja la vida, que no es como que, ah, no, y el carácter no es llegar a gritar y a regañar y a tratar mal, no, el carácter es la ética, el carácter es el ejemplo, el carácter es el ser líder, el carácter es el saberte expresar. Y yo decía, hey, hoy en día ya lo veo plasmado en mi vida profesional, en mi vida personal y digo, ha sido ese secreto que me trajo detrás de toda esta experiencia y fue coger carácter. No lo tenía, no tenía carácter y hoy en día digo, y todo el mundo me dice, su Mercedes, y yo no, solo un carácter puntual, rígido. hay varias cosas que todos nosotros no nos damos cuenta a medida que crecemos, ¿no? Porque obviamente no sabemos muchas cosas cuando salimos de la adolescencia, eso lo hablamos aquí, lo hablamos en la teoría XY, no sabemos muchas cosas y vamos aprendiendo, pero también hay cosas que no adherimos a nosotros porque nos da miedo, porque no, el que dirán, lo que tú dices, el que dirán, porque los otros sí lo hacen, entonces yo sigo lo que hacen los demás y no genero mi propio carácter, mi propia decisión sobre lo que quiero y cómo lo quiero hacer. En esa idea vemos cómo eh, adicionar esas cosas a nuestra vida es importante,
pero no puedo culparme si por falta de experiencia o por ser demasiado joven, pues yo no las tengo. La idea es que las busque. Para los que nos están escuchando y las que nos están escuchando ahora, la idea es comenzar a buscar esas cosas que nos van a dar fortaleza, porque tal vez algunos digamos, no, yo como que no me quiero mucho, como que yo me siento débil, como que yo hago las cosas que los demás dicen. Listo, si ya te diste cuenta de eso, fabuloso. ¿Por qué? Porque puedes comenzar a buscar las fortalezas de esas debilidades, de esos vacíos, de esas falencias que tienen. Y pues obviamente tú ahora con esos 3 secretos nos dices, viva. Eso sí se lo digo yo a todo el mundo. Por favor, si alguna vez va a comenzar a pensar en casarse, piense en casarse por ahí después de los 28. Pensa, no No, se yo case después de después los de los 28. 40. Comience a pensar en casarse, porque es que hay mucho camino todavía. Sí. Lo otro es ese amor propio, esa idea de que lo que les digo en la teoría XY y lo que está en el libro de la teoría XY, de yo soy lo más importante y yo me merezco lo mejor. Eh, no es en el sentido del egocentrismo, sino en el sentido de, venga, yo soy una persona, yo soy un ser humano y estoy vivo y merezco cosas buenas. Y yo soy el primero que se las tiene que dar. Si no tengo que esperar a que venga al mundo a darme yo soy el que me da las mejores cosas, desde la alimentación, desde hacer ejercicio, desde las compañías con las que estoy, desde las metas que me pongo. Con eso me alimento y me doy cosas buenas. Si yo digo, no, es que voy a estar con este hombre porque yo no me siento linda y él es tan guapo, entonces me hace sentir bella, dices, oiga, no, esa sensación te la está dando otro y te la tienes que dar tú. Sí, es que, ay, es que yo esto no me gusta porque es muy difícil, pero espere, no todo lo bueno, no todo lo que uno quisiera que le pase a uno es fácil. Las cosas buenas cuestan trabajo, entonces no escojamos el camino fácil. Son cositas de esas. Yo creo que esos 3 secretos y el carácter, pues lo que pasa es que yo sí te conozco algo, yo sé que tú eres muy fuerte y muy aguerrida y y que tiene una posición férrea, entonces yo entiendo que eso puede llegar a ser intimidante para algunas personas. Y no todos, obviamente, necesitan esa misma posición. Es algo que tú tienes. ¿Por qué? Porque estás dentro de una posición de liderazgo y necesitas mantener una línea muy bien y muy clara para poder ejercer ese liderazgo. Es otro asunto y es un estilo tuyo de la manera en que haces las cosas. Y no no voy a decir que está mal, no, todo lo contrario. Haces las cosas, vas aprendido y vas creciendo y te vuelves una mejor profesional con el tiempo. Eso sí es Pero mira, absolutamente innegable. hago un paréntesis y es, creo que descubrirme a mí misma fue lo que hizo que amara lo que hago, a lo que me dedico y también me ha formado como persona en cuanto a mis errores, en cuanto a mis fortalezas, a mis destrezas, a mis defectos, porque a veces nos confiamos tanto también de nosotros mismos porque nos amamos demasiado que pasamos la raya. Entonces, pienso que la aceptación, y siempre lo he dicho, uno cuando es ético acepta absolutamente todo, el aprender a escuchar también, que fue algo que tal vez antes no hacía, eh, el tomarme como propia cada crítica en que no fuese algo personal, sino algo constructivo, me empezó a formar. Y, y, y después, o sea, para mí el camino de la obesidad, yo digo, hey, o sea, empecé 145 kilos siendo bachiller, no teniendo nada, por decirlo así, sino solo mi hogar y mi núcleo, que es mi hija. Y hoy, con 33 años, gracias a Dios, con una empresa sólida, con una carrera prometedora, con un equipo maravilloso de trabajo que hoy en día tengo, y digo, hemos crecido, pero hemos crecido no solo aquí, también alrededor. El que nosotros como personas sirvamos de ejemplo para que otra persona tome la decisión de cambiar su vida y no de cambiarla como, ah, no, es que tiene o es que no. Cambiar su vida en un ámbito bien, en vamos a ser saludables, en vamos a cuidarnos, en vamos
a amarnos un poquito, en que pienso que te amas cuando te peinas, en que te amas cuando hueles a rico, en que te amas cuando no voy a salir y es por mí que quiero estar bien, quiero sentirme cómodo, quiero estar bonito. Y esto radica en hombres y en mujeres, porque mira que en el gimnasio me he encontrado con casos de hombres y chicos que entrenan conmigo y que están pasando por el mismo tema de la obesidad. Y cuando compartimos historias, porque las hemos compartido, son chicos que uno dice, y me muestran esas fotos de King Kong y hoy en día se la rompen en el gimnasio y yo digo, y eso es voluntad. Y son chicos que hoy en día son también ejemplos de superación y digo, se puede, ¿sí? Pero es irónico y para mí es muy irónico y alguna vez me gustaría poderle preguntar a un profesional en el tema, ¿por qué el 90% de los asociados a las pérdidas de peso van anclados a la depresión? Y Porque es así, anclados a la depresión en cuanto a que generalmente para poder tomar la decisión caes en una depresión. Y lo he indagado con varias personas y no sé por qué ya lo tomé como algo en el por qué pasa. Porque para poder decir, tengo que cambiar mi vida, tengo que estar abajo. En vez de estar arriba y decir, ahí la voy a cambiar. No sé por qué es asociado a un estado anímico muy, muy bajo. bueno, hablando un poquito de esa pregunta que tú te hacías, hay dos elementos interesantes dentro de ese proceso, y es que eh, los sistemas hormonales funcionan de una manera diferente cuando tienes sobrepeso, ¿ok? Entonces, hay un estado digámoslo así, un estado alterado de la mente, que es cuando tú crees que todo está bien, ¿sí? Y que de alguna manera se va a solucionar o que todo puede estar bien, es como una mentira que uno llega y se dice en algún momento. Eso no es porque tú lo creas, sino porque hay un proceso hormonal que te hace pensar de esa manera. Sí, es como una especie un sistema de defensa del cuerpo para que tu mente no se caiga y no caiga, pero eso no funciona así. Entonces, el hecho de verte todos los días de la misma manera crea en tu mente unas conexiones neuronales. Y como eso no es de un día, ni de 2 días, ni de una semana o un mes, es de mucho tiempo, hay dos cosas que pasan en tu cuerpo. Una, que a partir de las mitocondrias te vuelves adicto a las emociones. Entonces, si tú has estado triste o deprimido por mucho tiempo, tu cuerpo se vuelve adicto a eso. Y segundo, tu cerebro, después de que has estado pensando, ay, pero nadie me quiere, ay, pero yo así, ay, pero no lo voy a lograr, ay, pero no sé qué. Entonces tu cuerpo fabrica unas conexiones neuronales que solo piensan en eso. Entonces se vuelve un efecto de bola de nieve muy complicado. Resulta que tu cuerpo es adicto a la depresión, a la tristeza. Y tu cerebro, para mantener esa adicción, se mantiene pensando en esas cosas todo el tiempo. Entonces, por más que el sistema hormonal te diga, no, piensa en positivo, entonces hay un momento que tú dices, pues lo voy a hacer, pero como que no tienes la energía, como que no tienes el ánimo. Por eso hacerlo solo a veces, entre comillas, es muy difícil. Por eso cuando vas a la clínica te mandan al psicólogo a ver cómo está tu sistema emocional, cómo están tus defensas emocionales, sí, cómo está tu cerebro, cómo está esa conexión neuronal, porque hay que romperla. Pero obviamente uno solo, pues no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Caes en depresión. Y hay mucha gente que no logra salir de ahí. Hay otras personas que para lograr salir de ahí les dan unos medicamentos tremendamente fuertes. Y esos medicamentos les impiden generar una estrategia para perder el peso. Entonces, quitan la depresión, pero no pueden bajar de peso porque tienen dos luchas al mismo tiempo y uno solo se puede enfocar en una, que es combatir la depresión. Pero eso es un efecto de bola de nieve y para muchas personas es muy complicado. Para De, otras, cuando caen muy bajo, están ahí en ese estado depresivo, hay como una especie de ya, o sea, si sigo aquí me voy a morir, o sea, me voy a matar.
que tú sabes de qué estamos hablando. Sí, o sea, si yo sigo en este estado depresivo, no salgo de aquí. Entonces, es como una alerta y afortunadamente hay personas que logran encontrar la ayuda correcta en una terapia adecuada o en el proceso de bajar de peso adecuado que les dice sí se puede porque comienzan a ver resultados, ¿sí? O sea, se aferran a eso y hacen que que su cuerpo deje de estar, de ser adicto a esa depresión y que su cerebro comience a pensar de manera diferente. Pero eso no, a ti te costó 6 meses, eso fue lo interesante. O sea, tú estabas tan preocupada por el hecho de bajar de peso, veías que bajabas de peso, te llenaba de ánimo, pero aún así el susto de que no te aceptaran te mantenía en ese estado constante. Pensaste en otra cosa, que no era estar deprimida, sino no puedo caer, hay que seguir, ay Dios mío, es que tengo que lograrlo. Luego vino lo de la operación, te despertaste, viste un cambio y dijiste, ya no voy a volver al pasado. ¿Ok? Mi amada. Entonces, es ahí, es muy difícil y lo que tú dices es muy complicado para las personas y no solo, digamos, hay personas que no necesitan estar mm, obesas porque pasa el caso contrario, esas personas anoréxicas que se ven en el espejo y se ven mal, o sea, no se gustan, no se aman, pero es una cosa psicológica que tiene que ver con lo mismo, un estado de adicción a una emoción, a una idea y su cerebro lo alimenta. Y como lo que uno ve es lo que uno piensa y lo que uno siente, entonces uno se mira al espejo y no se gusta. Entonces, y hay De muchísimas hecho, otras razones para eso. si me permites hacerte un paréntesis, porque tiene que ver directamente con lo que me estás exponiendo, y es el tema de los antidepresivos cuando eres una persona vulnerable y te los envía al médico como una herramienta para que tú puedas naufragar. Eh, Navegar. sí, Naufragar es hundirse. Es naufragar. Navegar, navegar. que tú puedas Navegarla mejor. y ser el piloto de tu carrito sin estrellarte es terrible. Porque mira que en la clínica Santa Viviana me encontraba con muchísimas personas que, que habían tocado fondo igual que yo, pero que lo habían tocado estando bajo el efecto de los antidepresivos. En mi caso fue así, ¿sí? Eh, no sé si sea óptimo o si me permitas contarlo cómo fue o se pueda, pero fue, estaba bajo esa presión de no poderlo lograr, porque ya llevaba un tratamiento largo y no había logrado nada, de años siguiendo a nutricionista y no lograr nada, que obviamente cuando ya me mandaron a psicólogo, me mandaron antidepresivos como para que dejara de llorar, para que durmiera, pero cuando vienen golpes más grandes a la vulnerabilidad de una mujer y empiezas a abusar de los antidepresivos, que es lo que generalmente pasa cuando somos mujeres y caemos tan duro, a mí me preguntó el psiquiatra, porque me atendió, fue un psiquiatra después de esa caída, me atendieron en la clínica de Occidente. Cuando volví en sí, después de un lavado de estómago, después de que me reconstruyeran tejidos en las muñecas, eh, me preguntó el psiquiatra que en qué estaba pensando y me acuerdo muchísimo que le dije, si yo hubiese estado pensando no lo hubiese hecho, pero yo te puedo decir hoy con toda la conciencia que yo no me acuerdo qué pasó, Ujú. que yo simplemente me acuerdo de la ingesta de medicamentos, pero ahí se me borró la nota, ¿sí? Y que cuando volví Dios, ya habiendo querido tomármela por mano propia, queriendo ser Dios y disponer de mi vida, pero si me preguntan hoy en día qué sentiste, qué pasaba por tu cabeza en ese momento, la primera vez que ocurrió, porque te digo que fueron 2 veces, sí me acuerdo todo lo que pasaba, desesperación, depresión, decepción, ese desespero conmigo misma, el no sentirme aceptada, el sentirme incómoda conmigo, pero esa segunda vez te puedo decir que ni idea. O No sea, te ¿por acuerdas. qué? Porque el tema es que eso no lo regula nadie. A ti te mandan antidepresivos y tú te los empiezas a automedicar cuando te sientes down
cuando sientes que ya no puedes y que ya no puedes, entonces eso es lo que nos lleva muchas veces a caer, pero de una forma en la que de cierta manera somos inocentes. Sí, claro, claro, porque tú simplemente quieres evitar sentirte mal y lo único que conoces que puede remediar o combatir es un poco es esa pastilla, ¿sí? Entonces ahí se vuelve un problema porque te vuelves a sentir mal, entonces ya sabes que funciona y vuelves y luego no sabes que cada cuánto estás tomándotela hasta que llega un instante en donde uno se va a exceder. Eso, eh, eh, y sobre todo si uno está solo. A veces cuando uno está con alguien que está pendiente de uno, que lo está cuidando, pues obviamente no va a suceder, pero en muchos casos yo estoy solo ahí en mi depresión, en mi soledad, en mi pensamiento y voy a perder la noción de lo que estoy haciendo. Y es muy complicado. Por eso les digamos, todos esos estados bajos son muy complicados. Lo que hacemos aquí o lo que yo intento hacer a través de Acravida, de todo lo que vimos el año pasado, la temporada pasada, con todos estos terapeutas y todas estas opciones, es limpiar desde adentro nuestro espíritu propio. Nunca voy a lograr salir de un estado bajo con herramientas, arreglando algo de afuera, o sea, pintando la casa o pintándome la cara, no, no, o poniéndome un vestido, no, eso no me va a ayudar a mí a sentirme mejor. Tiene que ser desde adentro, desde mi base espiritual, mi base emocional, mi base cerebral. Cuando yo me puedo comprender de manera integral, pues va a ser mucho más sencillo porque voy a conocer las herramientas. Entonces, a veces necesito ayuda. Y era lo que yo les decía siempre el año pasado. No tengan miedo de pedir ayuda, porque hay muchas cosas que no se van a poder hacer solas. Van a necesitar ayuda. Si ustedes son religiosos, la ayuda de la religión es muy importante cuando la toman en serio, o sea, cuando aprendemos a tener fe. Pero también hay personas ahí que nos cuidan o profesionales que no es, es que yo voy a ir al psiquiatra, entonces yo estoy loco. No, es porque necesitas una ayuda. Sí, y hay cosas que yo no sé hacer, entonces no está de más pedir ayuda. Elizabeth, yo te agradezco enormemente que nos hayas regalado este tiempo, ha sido fascinante tu experiencia y realmente pues espero que podamos hablar de otras cosas más adelante en otro podcast, tal vez no aquí en Acravida, pero sí para hablar de todo eso de la mixología, me parece fascinante que nos regales detalles en otro programa, de pronto en Acra Colombia, y también podemos estar ahí, que nos cuentes Gases todos esos conocimientos que tienes de los postres, de los cócteles, de los licores, de las de bebidas. la creación de sueños. Claro que sí, eso está muy bien. Me la Entonces, de paso paso, pues, te fabulando. agradezco mucho. Claro que sí, yo te agradezco, en verdad, por la invitación, te agradezco por permitirme este espacio que me parece maravilloso. No cerrar sin decir que no se acaba el camino, que es algo que yo aún sigo trabajando muy duro contra que es el que más a veces le juega malas pasadas a uno, en que aún voy en ese camino de amor propio, en que aún voy por ese camino de autosuperación, porque no se logra de la noche a la mañana, pero que está aquí Está aquí el decidir cambiar tu vida. Está aquí el decidir ser diferente y está aquí el decidir amarte a ti mismo y no aceptar solo migajas. Entonces, el camino no es fácil y puedo decir que aún tengo mucho por lograr en cuanto a muchos temas de decisión en mi vida, en cuanto a muchos temas de poder soltar muchas cosas que son perjudiciales para uno, pero que cuando ya tomamos la decisión de aceptar que estamos en un error, también aceptamos el poderlo superar y el poder salir de ahí. Entonces es una invitación para todas esas mujeres, para todos esos hombres, para toda esa juventud que hoy en día hay muchísima juventud con obesidad, hay muchísima juventud, muchos niños pequeñitos con obesidad mórbida y los papás lo ven como algo normal, como tan lindo el niño, pero es llamarlos a la conciencia de que dependemos también mucho de la educación que nos dan desde que somos niños, dependemos mucho de la educación de casa, dependemos mucho de la manera correcta en la que nos eduquen para poder hacer las cosas bien y no llegar a esos puntos y a esos baches y a esas caídas que de pronto tuve en algún momento yo, sino que relativamente depende mucho de la educación que nos den para
poder no caer en ser unas personas obesas, sin salud, porque más que un tema visual, más que un tema psicológico y más que un tema social, es un tema de salud, ¿sí? Es un tema de salud para articulaciones, para respiración, para apneas, para absolutamente todo. Y es una invitación a que todos cuiden de su salud porque el sobrepeso es no cuidar nuestra salud. Sí, y es en que todos podemos, en que puede que para uno sea más difícil que para otros, pero que sea, lo que se logra es lo que se lucha. Y es una lucha que vale la pena luchar y se los digo hoy, ya con 69 kilos de peso, orgullosamente me siento una mujer hermosa, maravillosamente bella, pero porque he luchado muchísimo por estar en ese punto y en verdad vale la pena lucharlo cuando es por uno mismo. Claro que sí, esa es la idea. Y antes de irnos, para aclarar dos cositas. Hay dos, digámoslo, en el mundo de nosotros los seres humanos, hay dos caminos por los cuales podemos llegar a esa obesidad. Uno es porque no nos cuidamos, ¿sí? No somos cuidadosos, nos dejamos llevar y pues no cuidamos nuestra alimentación y eso tiene sus consecuencias. Pero también debemos tener en cuenta que hay procesos fisiológicos de nuestra genética que y hacen que inevitablemente tengamos problemas de sobrepeso. La tiroides, cuando tiene problemas, hace que sea inevitable y por más que uno haga o deshaga o que no coma, eso es inevitable. Lo importante aquí es que tú sepas lo valioso y lo valiosa que eres, más allá de lo que tu cuerpo pueda llegar a dejar verle a los demás. Lo importante de ti no está solo en tu cuerpo, sino en esa maravilla que eres adentro. Y cuando eres festivo, cuando eres alegre, cuando eres dinámico, cuando eres positivo, positiva, eso va a estar por encima de ahí. Porque hay personas que por más que lo intenten, no lo van a poder cambiar. Así se operen, así hagan cosas, porque no tiene que ver con la comida, sino ya es algo genético. Y entonces, lo más terrible, y tal vez ahí es donde muchos fallamos, es que criticamos demasiado. Somos muy fáciles para criticar. Y esta semana específicamente estoy en un proceso a través de unos talleres, pero un proceso personal y con otras personas, en donde el truco es mira todos los días con amor. Usa el amor para expresarte con los demás. Si tienes una crítica, detente y no la digas, di algo positivo de esa persona, porque criticar es supremamente sencillo. Y en el mundo de las redes sociales, donde solamente puedo decir lo que yo quiera, sin importarme las consecuencias, es muy bueno que comencemos a decir las cosas con amor, antes que solamente con rabia o con desprecio o con dolor. Entonces, los espero en un próximo episodio y te agradezco mucho. Espero volver a tenerte por aquí. A todos ustedes recuerden nuestras redes sociales y tenemos los talleres y tenemos las charlas para que ustedes puedan conseguir una vida mejor. Hasta la próxima. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida. Una vida mejor.